Bueno, acá en Palsur vamos a conversar con una eminencia en los aspectos constitucionales, del derecho, de la defensa de la patria, de lo que es la argentinidad en cuanto al derecho que tiene que y es esta persona, Jorge Chalvizola. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por los conceptos, pero son muy generosos. Bueno, Nah, acá estamos en estos días difíciles de nuestro país y en especial de la lucha del pueblo jujeño. Así que justamente de eso quería conversar con vos porque me mandaste un texto que era muy interesante, que yo había estado observando más o menos qué pasaba, pero sin comprender, obviamente, con tu alcance, lo que está sucediendo. Entonces la pregunta es, ¿qué está sucediendo en Jujuy con la constitución que quieren impulsar? eh, en primer lugar están afectando directamente a los derechos del pueblo jujeño, pero también están incidiendo negativamente con relación a los derechos del pueblo argentino todo. Así que es imprescindible que esta lucha que está llevando adelante el pueblo jujeño se amplíe a nivel nacional, puesto de que estas políticas del régimen de Morales están trayendo una aviesa intención de marginar derechos y recursos de nuestro país en lo que hace a esa concepción que ya tuvo otros antecedentes históricos que podemos mencionar recientemente, no solo en nuestro país, sino que a su vez además de la extracción de recursos, de esta extractivista política en favor de los grupos concentrados de poder económico, además de esta pérdida de derechos humanos básicos que están reflejados no solo en nuestra Constitución, sino en lo que se refiere al derecho internacional, que ya viene señalado a través de distintos pactos, convenios y convenciones, que a su vez tienen jerarquía constitucional. El gran problema es que tiende a ser efectivo también una política de los imperios que lleva a la división de los pueblos. Esta es una de las gravísimas consecuencias nacionales, la división del pueblo argentino en distintas, no solo concepciones políticas, sino territoriales. Y por ello vengo señalando de que la provincia de Jujuy, a través de esa política autoritaria de Morales, está abriendo el camino a utilizar pretendidos derechos de nulificación de políticas nacionales. Nulificación de políticas nacionales que implican que se atribuyen la facultad de no hacer lugar a políticas nacionales, tanto a nivel legislativo como a nivel constitucional. Y ello lleva a otra muy grave situación, que es la situación que están esbozando algunos, también de otras provincias, como es el de Mendoza, que tienden a abrir la posibilidad de la división territorial de nuestro país. O sea, esta actitud hay que denunciarla, No es solo la lucha del pueblo jujeño, es la lucha del pueblo argentino todo, que debe estar confrontando firmemente contra estas nefastas intenciones que afectan a todo nuestro pueblo. Porque lo que se busca con esta reforma, por lo poco que he leído, es en principio romper lo que es el federalismo, en cuanto si quieren ellos tener un derecho, por decirlo de alguna manera, un derecho aparte en relación al tema de la represión interna, para poder permitir de que se roben los recursos naturales sin ningún tipo de queja. ¿Puede ser algo así? Sí, en realidad podemos hacer mención precisa de algunos aspectos de esta Constitución que pretenden imponer, no solo de la forma, digamos, que la llevaron adelante en este procedimiento exprés que margina a este derecho que tienen los pueblos, que ya no puede ser discutido, de la participación protagónica de los pueblos en la definición de un texto constitucional que va a ser el que va a marcar su ruta. Es decir, en esta intentona de Morales se margina al pueblo y se ocultan a través de palabras que endulzan esos términos las aviesas intenciones. Por ejemplo,
podemos utilizar cómo pretenden marginar en lo que se refiere al concepto de intervención federal las atribuciones del gobierno federal para llevar adelante una intervención federal a la provincia. Y esto ya está escrito en ese texto constitucional, en donde señala, por ejemplo, en lo que se refiere a este tema de la intervención federal, una directa limitación del gobierno federal, donde le dice al gobierno federal que deben circunscribirse única y exclusivamente. No, ya le están poniendo límite al gobierno federal. Esto no se puede aceptar. Además, señala otro límite sobre la transitoriedad de los interventores federales. Y por si fuera poco, y denotando la intención de ocultar lo que está ocurriendo con Milagro Sala y con relación a la Corte Provincial que han instituido, y el grave problema que ello genera el Poder Judicial de Jujuy, que lo observamos desde la Nación, en ese aspecto de la intervención federal, trata especialmente el caso de la intervención al Poder Judicial de la provincia. Así es. Y dice exclusivamente que el interventor federal se limitará. No, la provincia no puede decir que el interventor federal se limitará. Es una facultad exclusiva del gobierno nacional. Claro. Y no solo dice eso, pues perdóname si me extiendo algo. Sí, no, dale, no hay problema. No solo dice eso, sino como efectivamente la intervención del Poder Judicial Provincial lleva seguramente a la destitución de los jueces que están realizando esas acciones en contra del derecho, le pone el límite esa norma, en la cual señala que el interventor deberá promover, dice, dentro de los 30 días de dispuesta la cesantía o separación de esos jueces, la acción de destitución que correspondiere de acuerdo con lo que dispone que esta Constitución que están sancionando. Es decir, otro límite al Poder Federal de intervención al Poder Judicial. ¿Y con qué concluye esa norma? Pero es indispensable hacerlo saber, que la provincia le pretende decir al interventor federal, con esas facultades expresas que tiene la Constitución Nacional, textualmente, que si así no lo hiciere el interventor, serán reintegrados a sus funciones aquellos jueces que fueron separados. Es decir, acá está la trama de Milagro Salas, de esa aviesa detención de Milagro y la lucha que está realizando el pueblo jujeño y a la cual quieren reprimir. Así podemos seguir con este tema de la intervención. Entonces, no solo en este tema de la intervención habla de lo precedente, sino que pretende incorporar figuras penales, realizar este esquema de figuras penales que no puede ninguna provincia incidir en la definición de las figuras penales, puesto que expresamente están en el marco del Congreso de la Nación, el dictar el Código Penal y esa normativa penal. Claro, la tipificación de los delitos está en el Código Penal y el Código Penal solo lo puede modificar el Congreso. Así es. Y entonces escuchen lo que dice este inciso C, que se refiere a la intervención. Dice: el interventor federal y demás funcionarios designados por cuando cumplieren de un modo irregular, la provincia le fija las funciones al interventor. No puede ser. Dice entonces, cuando cumplieren de un modo irregular sus funciones, serán responsables civil, política, administrativa y penalmente.
No puede pasar este tipo de reforma a nivel ni provincial ni a nivel, puede ser consentido a nivel nacional. Entonces, esta es la realidad con relación al tema de la intervención federal, en la cual le pretende limitar las facultades al gobierno federal. Y además, otra de las facultades que esta Constitución le pretende evitar al gobierno nacional, en la figura del presidente de la nación, es lo que se refiere en un artículo, cuando dice que quienes fueron condenados penalmente por actos atentatorios contra el sistema democrático y el orden constitucional, según lo establecido por esta Constitución, ya margina nuevamente y se atribuye a esa Constitución provincial la definición de esto. Dice lo siguiente a continuación: serán inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas, que es una facultad expresa del presidente de la nación de acuerdo a la Constitución Nacional vigente. Otra gravísima limitación que pretende imponer el régimen de Morales en su actitud de nulificación de derechos establecidos en la Constitución Nacional. Otra grave limitación que establece esta Constitución provincial es la que se refiere a la prelación de la Constitución y de las leyes, donde se establece... Es una locura. No, jurídica. Está escrito, y dice esa norma: los integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y demás funcionarios públicos aplicarán esta Constitución en primer lugar, y todo lo que se refiere a la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, etcétera, etcétera, quedan marginados, y señala al final que esto que he mencionado de la Constitución, los tratados y demás, se aplicarán siempre que no afectaren los poderes no delegados por la provincia al gobierno federal. Acá también pretenden ejercer el derecho de nulificación de acuerdo a la interpretación reaccionaria que efectiviza el régimen de Morales. Así podemos llegar también al tema de la paz social y la convivencia democrática, que es la que está afectando a derechos precisos también de la Constitución Nacional en lo que se refiere a la lucha de los pueblos originarios de la provincia de Jujuy. Prescripción que está expresamente reconocida en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, donde no puede desconocerse este principio de la nación y no se puede aceptar esta normativa nefasta que pretende incorporar el régimen de Morales, no solo con relación al derecho de los pueblos originarios al dominio de sus comunidades. Sobre eso, ¿qué es lo que dice? Dice lo siguiente: la ley establecerá los mecanismos para proteger el derecho a la paz social y la convivencia democrática. Esta ley deberá contemplar como mínimo los 4 siguientes aspectos. El ejercicio regular de los derechos no podrá afectar la tranquilidad y seguridad pública ni ejercerse de manera violenta. Esto en especial con relación al derecho de expresarse del pueblo jujeño y de movilizarse en función de cómo lo está haciendo. Además señala a continuación la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho de libre circulación. Esto es la interpretación reaccionaria de ese gobierno. Y después lo abona la responsabilidad política y jurídica de aquellos representantes y funcionarios públicos que incentiven, inciten, impulsen o promuevan por acción o omisión el surgimiento de grupos
que vulneren la paz social y la convivencia democrática. Esto en realidad está tratando de darle rango constitucional a las nefastas políticas que llevaron a la detención de Milagros Salas. Y entonces, ¿cuáles son los derechos de los pueblos originarios que están afectando? Es a su dominio, a sus posesiones, como dice el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, expresamente reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Esto es lo que está pasando en Pumamarca, en Tilcara y en otras zonas de la provincia de Jujuy, con relación a ese derecho de los pueblos originarios a sus posesiones territoriales, que están reconocidas, no solo expresamente por la Constitución Nacional, en este inciso que he señalado, sino por los propios pactos, convenios económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas, el convenio 169 de la OIT, en lo cual se refiere también a otros aspectos de este derecho. Y entonces, por si fuera poco, y acá llegando al tema en donde esta política extractivista, y acá aparece el litio, y su pretensión de dejarlo libre a ese recurso natural, en la posibilidad de que los grupos económicos, financieros extranjeros utilicen esas riquezas de nuestro pueblo, con relación a los recursos naturales, esta Constitución no solo ratifica el pleno dominio y titularidad exclusiva de la provincia, sino que además establece que el Estado provincial debe asegurar la protección frente a cualquier injerencia debida de la nación. También el derecho de nulificación está acá, que pretendieron ejercer, como vamos a ver luego de detallar esto en otras situaciones históricas. Es el derecho de nulificación para dejar esos recursos naturales, en el caso especial del litio, a favor de la utilización en el marco de estas nefastas políticas. Por tanto, y también ratificando este derecho de nulificación, la provincia en esta Constitución, y está escrito, dice, ratifica la potestad de la provincia sobre la regulación de toda forma de aprovechamiento económico o financiero. Y esto incide a las políticas exteriores de la nación en cuanto a la necesidad de colocar una política impositiva, retenciones al comercio exterior y otro tipo de factores que están directamente relacionados con esta cuestión. Así que este debate que recién empieza es imprescindible abrirlo, darle profundidad. Y quiero señalar cómo el gobernador Morales deja de lado la lucha que en su momento tuvo el presidente Irigoyen, también sobre este tema de los recursos naturales, cuando la Standard Oil, cuando la Royal Dutch Shell estaban tratando de efectivizar su dominio sobre los recursos petrolíferos de las provincias. Así es que el presidente Irigoyen, y es necesario que el radicalismo actual tenga presente este pensamiento del presidente Irigoyen, en el año 1927, en su lucha contra estas nefastas políticas que hoy el gobernador Morales quiere restablecer, logró sancionar el radicalismo personalista que reflejaba la posición del presidente Irigoyen, que en ese momento no era presidente Irigoyen. El presidente era Alvear. En ese interregno, en la Cámara de Diputados de la Nación, los diputados nacionales, Diego Luis Monilari, Eduardo Yufra y otros, que representaban el pensamiento de Irigoyen, lograron sancionar en la Cámara de Diputados la ley que llevó el proyecto de ley que llevó a la nacionalización y estatización de los hidrocarburos en todo su aspecto: la exploración, la explotación, la distribución y la comercialización. Ese era el pensamiento de Irigoyen, de Mosconi, de Valde, del general Mosconi, del general Baldri y otros patriotas. Bueno, cuando Irigoyen accede a la segunda presidencia, en el año 1928, le insiste al Senado de la Nación, que todavía tenía el dominio
de sectores reaccionarios de las provincias. Irigoyen se lo reitera al Senado la necesidad de tratar ese proyecto de ley. 1928, 1929, 1930. El Senado no lo trataba. El 6 de septiembre, que debo señalar que era día sábado, le dan el golpe de Estado al presidente Irigoyen. ¿Qué iba a ocurrir el domingo 7 de septiembre? Elecciones en las provincias de San Juan y de Mendoza. Por tanto, bien señala Eduardo Galeano, que ese golpe de Estado, dado que las provincias iban a lograr el voto a favor de las políticas del presidente Irigoyen, viene el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. Y por eso muy bien dice Eduardo Galeano que ese golpe de Estado tiene más olor a petróleo que a pólvora. Esta es la esencia de la lucha que hoy día todavía debemos rescatar del pensamiento del presidente Irigoyen. Y por cierto, también lo que el presidente Perón, la Constitución Nacional de 1949, y hoy día todavía estamos bajo las consecuencias del nefasto golpe de Estado de 1955 que debemos también señalar. Por ello, esta actitud del presidente del régimen de Morales es nefasta en cuanto a la senda que está tratando de recorrer nuestro país para lograr un país soberano y un pueblo feliz. Y en este tema de esos pretendidos derechos de nulificación y de secesión, debo recordar también lo que ocurrió a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos, cuando en esas actitudes reaccionarias de los estados del sur pretendieron efectivizar esos derechos de nulificación y de secesión, que llevaron a la decisión por la vía de la lucha armada, en la cual los estados del norte, a través de la conducción del general Ulysses Grant, que luego fue presidente de los Estados Unidos, termina con esas nefastas intenciones de nulificación y de secesión y posibilitan ese desarrollo económico de los Estados Unidos, efectivizando ese mercado interno que ya estaba impulsado por la lucha del pueblo norteamericano, con la potencialidad de generar el mercado interno en condiciones de ese desarrollo capitalista liberal, en la faz concurrencial del desarrollo económico. Mucho peor hoy día, cuando el capitalismo ya ha terminado esa etapa concurrencial y estamos en la etapa del capitalismo financiero globalizado. O sea que esto es una lucha de nuestro país y de nuestro pueblo que debe rescatar no solo los principios jurídicos, sino los antecedentes históricos. La historia es el reflejo de los tiempos recorridos y nos advierten cómo vamos a necesitar transitarlo nuestros tiempos contemporáneos. Por tanto, brevemente, esta es la esencia, la síntesis de la lucha que debe recorrer el pueblo argentino hoy día en función de esos altos objetivos que nutren no solo tampoco las pretensiones de un determinado sector, sino que deben ser compartidas y puestas en el debate. Hay que profundizar el debate económico, político, social y cultural, puesto de que es necesario lograr el discernimiento de esas nefastas políticas que desde los sectores dominantes tratan para lograr dos objetivos en sus intenciones: evitar el conocimiento, el desarrollo cultural de un pueblo en función de sus derechos, y a su vez lograr la estratificación política, separar al pueblo, cuando para lograr todos estos objetivos que estamos tratando es imprescindible la unidad y la organización del pueblo. Como decían ya hace tiempo esos pensamientos de Ferdinand Lasalle sobre la necesidad de impulsar un proyecto político y constitucional, para lo cual era imprescindible esa unidad y esa organización. Y hoy día también debemos reflejar, y quizás en otro momento lo podemos ampliar con más detalle, el pensamiento del presidente Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional, en el cual no solo hacía efectivo ese principio que desarrolló en la 99 Asamblea Legislativa
en el 1 de mayo de 1974 por la mañana, donde nos decía ese objetivo: liberación o dependencia, seamos una nación en sustancia y no una nación en apariencia, que conserva los atributos formales del poder pero no su esencia. Ahí ya Perón nos estaba advirtiendo que la nación precisa un proyecto nacional y que debe ser efectivizado en una nueva constitución. Por eso también en otro momento quizás podemos hablar del pensamiento constitucional de Perón y sus mensajes a favor de esta lucha del pueblo argentino. En fin, no me quiero extender demasiado. Con respecto a esto, ¿vos crees que de sancionarse esta constitución, primera pregunta, dos preguntas, ¿vos crees que es posible la sanción de esta constitución en Jujuy? Y segunda pregunta, de sancionarse una constitución así, ¿la Corte de Justicia debería accionar incluso hasta los votos? Y otra pregunta, tercera sería, ¿puede ser replicado por otras provincias una sanción constitucional como la propuesta si llegara a hacerse en Jujuy? Mira, cuando hablamos de temas jurídicos y temas constitucionales, en realidad lo que estamos hablando es de cuestiones políticas. Esto se debe desarrollar en el marco de una política nacional. Las pretensiones de sancionar constituciones, en realidad podemos dar ejemplos de nuestra historia misma. Cuando en 1819 quisieron sancionaron una constitución de doble filo, como bien señalaba Arturo Enrique Sampay. Esa constitución de doble filo que abría las puertas a la monarquía, donde estaba en ese tiempo hablándose de un posible monarca que nos vendría de Europa. Bueno, esa constitución fue dejada de lado por la primera batalla de Cepeda. La definición de un minuto y la batalla de un minuto y la definición de un siglo. Pues se acabó el tema de la monarquía, la lucha de los caudillos que vinieron, Pancho Ramírez, López de Santa Fe, y terminó con esa pretensión de esa constitución de doble filo, sancionada. También al poco tiempo, 7 años después, la constitución de 1826, que pretendió instalar un régimen unitario, con una serie de características que confrontaban con las necesidades y realidades de nuestro pueblo. También esa constitución fue dejada sin efecto. Por ello, cuando hablamos de constitución, no cabe hablar de constituyentes a priori. Es la constitución real, sociológica, dinámica, la lucha de los pueblos, la que define en última instancia estas cuestiones. Y en el marco de esa lucha, también tenemos que impulsar la lucha de los juristas por un proyecto que han de coadyuvar a que en el ámbito, por ejemplo, como vos mencionás, en el ámbito judicial y en el ámbito también de los planos legislativos, se insista, y también en el ámbito del Poder Ejecutivo, con relación a las facultades que tiene el presidente con relación, y el Congreso con relación a la intervención federal, los juristas impulsen la interpretación constitucional adecuada a los intereses del pueblo argentino. Por eso, cuando hablamos de estas cuestiones, no estamos haciendo una mera interpretación gramatical de una norma, sin ir a las causas, a los objetivos, a las finalidades que esa norma tiene y que, por tanto, afectan o benefician a determinadas circunstancias históricas. El derecho es lucha, ya lo decía hace tiempo también von Heering, en su texto de la lucha por el derecho. Así que estas pretensiones de sancionar una constitución, efectivizar esos derechos de nulificación, de secesión en última instancia, marginar los derechos que hacen a las libertades, a la forma de manifestarse y a todo esto que hemos analizado, van a estar sujetos a todo el debate político, jurídico, económico y cultural de un país como el nuestro, que estamos prácticamente ingresando, dadas todas estas cuestiones, en una etapa fundacional. Por eso
es imprescindible la participación protagónica del pueblo en todo esto. No se puede marginar a ese pueblo con estas pretendidas reformas constitucionales express, evitando el conocimiento y evitando la participación. Bueno, no sé si quedó algo pendiente, pero no, quedó excelente. Bueno, es más, yo te propongo, si se parece, que esto debe abrir un debate, y por eso reconozco la importancia de tu presencia, tu actitud de posibilitar el debate, puesto de que otra de las graves cuestiones que está sufriendo el pueblo argentino es la metástasis ideológica que viene de los grupos concentrados de comunicación. Esta es otra de las grandes falencias y que estamos padeciendo. Esta actitud de los grupos concentrados de comunicación, que ya son representantes políticos de esas políticas reaccionarias que están afectando al pueblo argentino. Acompañado, por cierto, por el lawfare, las fake news y todo esto que generan esa metástasis ideológica proclive a estas políticas reaccionarias. Por tanto, enhorabuena con tus iniciativas, y estoy dispuesto a participar en todas las gestiones o acciones que te parezcan. Bueno, Así muchísimas gracias, Jorge. La verdad, para nosotros es muy importante escucharte, poder divulgar lo que vos pensás, que es muy sustancioso y es muy necesario para esto que estás diciendo vos, que es nutrir al pueblo argentino para que sepa qué es lo que está sucediendo con esa institución tan importante que es el pensamiento de un pueblo sobre sí mismo, que es una constitución. Muchas gracias y a tus órdenes. Un abrazo enorme. Chau, chau. Adiós, chao, chao.